Hoy es viernes 11 de abril, lección número 2, el Génesis como fundamento. Es decir, el Génesis nos explica la lucha entre el bien y el mal desde el principio en la tierra. Texto para memorizar. Al día siguiente, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, viene Jesús caminando frente a él y dice en el deseado de todas las gentes, página 84, que era tan impresionante la pureza de carácter de Cristo que fue única. Su forma de vida decía quién era Cristo. Y por eso es que Juan dice el deseado, página 110, que vio a la gloria de Dios viniendo con Cristo y en Cristo. Yo pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es esa refulgencia divina, pero también el carácter de Dios, lo que Dios esencialmente es. Y dice que venía a él. Se estima que Jesús tenía una estatura de algunos 6 pies. Era un hombre alto, un poco alto. 6 pies y algo, según se ha estudiado en las estaturas del entorno. Se estima que Jesús estaba entre 6 pies y 6 pies y algo de estatura. Su estatura era mayor a la estatura promedio de los judíos de los días de él. Se estima que Jesús estaba entre 6 y 6 pies y medio, la estatura de Jesús. Y Juan, impresionado por el carácter de Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué Cordero? ¿A qué Cordero se estaba refiriendo Juan el Bautista? Se estaba refiriendo al Cordero sufriente de Isaías 53. Y Juan el Bautista había estudiado los rollos de Isaías. Y el Mesías sufriente, dice, como cordero fue inmolado y fue llevado al matadero. Y Juan, teniendo vívida ese estudio, compara a la descriptiva de Isaías 53 con el Jesús que él ve. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quita el pecado de nosotros para poderte ver como Juan te vio, en la hermosura de tu santidad. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección. Ese Cordero de Dios, ¿de dónde lo saca Isaías? Lo saca del Cordero de Abraham, que era un carnero. Lo saca de Adán y Eva, que ellos fueron vestidos de pieles. ¿Por qué? Porque mataron un cordero. En otras palabras, la vida es un libro desde Génesis hasta Apocalipsis con un hilo de sangre de cordero. Y el cordero, nos dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita. ¿Qué es quitar? Eliminar, borrar. Hermanos, el propósito de Cristo es retratarse en nosotros, borrando el pecado en nuestras vidas, nuestra mala forma de ser, y sustituirla por la vida de Cristo. Como dijo Pablo,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Eso es lo que hace el Cordero. Quita, o sea, borra tu vieja vida de pecado, de matar, de robar, de adulterar, de mentir, de engañar. Y esas malezas, Él las quita por su sangre que va limpiando esos miasmas de las inconductas humanas. Y cada día, el apóstol Pablo decía, cada día muero a mi viejo hombre. Y Cristo está retratándose en su pueblo, como dice el libro de Romanos, el capítulo 8. Dice el versículo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne o a sus deseos carnales. ¿Y cuáles son los deseos carnales? Gálatas 5 lo dice. ¿Cuáles son los deseos carnales que Cristo vino a quitar como cordero? Él dice, son 18 pecados. Y él dijo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, arrebatos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Esos frutos de la carne que Cristo vino a quitar como cordero. Como cordero. Y ese pecado del mundo, la gente vive y goza y hace todo pensando que no tiene que dar cuenta a Dios de nada. Sí. Yo hago una pregunta. ¿Cómo se conoce un gobierno? Por sus leyes. ¿Puede existir un país sin leyes? Imposible. ¿Cómo se llama la ley sustantiva de una nación? Se llama la Constitución de la República. Yo pregunto, ¿hay poderes que hacen cumplir las leyes de un país? Sí. Entonces, si los países tienen leyes sustantivas llamadas Constitución y leyes adjetivas, para que éstas se cumplan, ¿cómo usted cree, cómo usted pretende que las leyes se cumplan porque es correcta? Sin embargo, Dios es un ser que no tiene ley. Dios tiene una ley, porque Él tiene un gobierno, es el dueño del universo. Y ese universo se rige por leyes. ¿Por qué nos manda la fisiología comer 3 veces al día con una distancia de 5 horas? Porque entre 3 a 4 horas aproximadamente, dependiendo de lo que uno coma, es lo que dura la digestión. Y hay que dejar una hora de descanso al estómago para la siguiente comida. Y se recomienda, después de cierta edad, 50 años en adelante, que las personas coman 2 comidas en vez de 3. Porque el organismo va trabajando con más dificultad después de las edades. Y es bueno uno cuidar el organismo, que forma parte de mi vida y de la tuya.
Dios no enferma a nadie. Dios no hace nada malo. Ni siquiera Dios mandó el terremoto que pasó hace poco en Myanmar y en Tailandia. Dios no manda eso. La Biblia dice en Job que el que manda los terremotos es el diablo. Y los huracanes también. Pero Dios está en el planeta tratando de evitar que el diablo se lleve la mayor cantidad de gente posible. Porque la gente se insiste en pisotear la ley de Dios. ¿Y sabe por qué la gente rechaza la palabra de Dios? Porque no está de acuerdo con sus gustos perversos. Con sus gustos perversos. Entonces, así como usted tiene que dar cuenta por violar la ley a las autoridades pertinentes, también tendrá que dar cuenta a Dios de lo que usted hizo con su cuerpo, sea bueno o malo. Y no importa cuál sea tu religión, el apóstol Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos para dar cuenta de lo que hicimos, porque Dios es un ser moral. Y moral implica responsabilidad. Responsabilidad. Usted es un ente moral y tiene que responder ante el tribunal de Cristo en vida o en muerte. No importa, tiene que responder. Y precisamente eso es lo que dice la palabra de Dios. El pecado aparece por primera vez en Génesis. Y Dios es el único que dice qué es bueno y qué es malo. Porque no es el hombre que tiene que decir lo que es bueno. Porque el hombre no tiene facultad moral para decir lo que es bueno y lo que es malo. El único que dice qué es bueno y qué es malo es Dios. Usted se va a Arabia, al país musulmán, y es bueno tener 50 mujeres. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice una sola mujer. Quien dice lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Entonces, la Biblia me dice textualmente que la ley de Dios es una ley de amor para que me vaya bien a mí. Por eso es que Dios mandó un cordero a morir por nosotros en el jardín del Edén. Y ese cordero se ha ido perpetuando en la historia hasta que apareció Cristo, el verdadero cordero, quien muere por nosotros. ¿Para qué? Para que la muerte no sea un agente repulsivo permanentemente, sino para que nosotros veamos que Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 18, dice bien claro, y el que vivo y he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Cristo tiene la llave de la muerte. Y como Él tiene la llave de la muerte, no importa cómo hayan muerto sus hijos, van a resucitar con un cuerpo de gloria. Y usted va a decir, ¿y cómo van a resucitar con un cuerpo de gloria si están hechos gusanos o están hechos polvo? No importa, Dios es Dios. Y Dios no se valió de materia preexistente para crear. Así que como Dios no se valió de material preexistente para crear, no tiene que usar materia preexistente para llamar de la vida. Porque Dios es Dios. Hermanos, se nos fue el tiempo. ¿Qué cosa? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que a la muerte no hay que tenerle miedo, porque hubo un cordero que murió por nosotros para que, aceptándole su muerte, aceptemos la expresión: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios nos ayude a no temerle a la muerte. Que Dios nos ayude a no temerle al diablo. Que ese es un ser vencido y Cristo lo venció en el Calvario, lo venció en el cielo y por segunda vez volverá para someterlo en las ergástulas del milenio hasta recibir su condenación después de este. Hermanos, que Dios nos bendiga. Para mañana sábado, lección número 3, imágenes tomadas del matrimonio. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.